כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy estamos en el Shabbat Shelach Lecha del año 5779. Hoy la porción que corresponde pues tiene temas variados. Hay mandamientos dentro de esta parashá, pero también una historia de la cual debemos aprender, porque debido a esta historia, pues Israel ha sufrido las consecuencias de esta historia hasta el día de hoy, hermanos. ¿Sí? El propio escritor de Hebreos menciona que ciertamente, y el salmista también dice, que si oyereis hoy su voz, no endurezca su corazón como en Meribá, como aquel día en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y hasta el día de hoy Israel sufre las consecuencias de una mala decisión, de un mal informe que se dio. Y debido a la Shon Hara cometida en aquel día, pues todo lo que Dios tenía planeado y planificado para nosotros, pues se ha postergado, ¿sí? La redención completa, la salvación que podía haber llegado en aquel momento de Israel siendo luz para las naciones y las naciones volviendo para retornar al Edén, no se pudieron dar debido a que no pudimos entrar a la tierra prometida, sino que tuvimos que deambular 40 años que son paralelos a los 40 días que tuvieron los espías en la tierra de Israel. Y esto nosotros nos tenemos que meditarlo mucho, porque las consecuencias pues hasta el día de hoy permanecen, ¿sí? Todo este lamento que hubo en realidad pues fue un 9 de Av, cuando la gente empezó a lamentarse y a decir que y a quejarse de Moisés y a quejarse de la tierra. Y pues el 9 de Av quedó marcado como el día donde todas las desgracias caen o coinciden en esa fecha. Todas las destrucciones del templo fueron un 9 de Av, ¿sí? Así que esto, sin embargo, hoy nosotros vamos a hablar un poco, ¿verdad? Ampliando un poco el concepto del Yetzer Hará que ya hemos venido conversando. Vamos a hablar del Yetzer Hará y el pecado de los espías. Quiero poner espías entre comillas, porque realmente, hermanos, como vamos a ver en la lectura de hoy, no debieron ser espías, ¿ok? Es una de las cosas que quiero aclarar hoy y quitar un poco la idea inicial que se tiene. Siempre decimos el pecado de los espías y siempre, quizás por tradición o por narrativa canónica, decimos que son espías, pues en realidad no eran espías, ¿ok? Ahora vamos a hablar la diferencia entre una cosa y la otra y entender un poco, ¿sí?, lo que se trata la parashá de hoy, ¿sí? Shelach Lecha, nuestra Biblia tiene una traducción equivocada del texto, porque cuando nosotros leemos en Reina Valera, no se logra ver lo que realmente está colocado allí, ¿sí? Si nosotros nos vamos al texto de la parashá de hoy, en Números, capítulo 13, y nuevamente hago aclaración al texto
a los títulos. Miren, usted de Reina Valera dice el título, dice misión de los 12 espías. Desde ya les digo que está mal esto de espías, ¿ok? Bien. Versículo 2 dice, envía tú, ¿ok? Pareciera ser como que Dios le está pidiendo a Moisés que envíe espías. Literalmente no dice envía espías o exploradores o como quiera llamarle, sino que dice envía para ti, o sea, por ti. Y eso es lo que significa la parashá Shelach Lecha, envía para ti. Dios no está de acuerdo con que se envíen espías, ¿ok? Dios no está de acuerdo, simplemente Dios lo permite, y eso nosotros lo podemos encontrar muy bien en el texto de Deuteronomio 11:22, que es el texto paralelo a este. Disculpe, Éxodo, Deuteronomio 1:22, disculpe, no 11:22, 1:22 dice: y vinisteis a mí todos vosotros. Está hablando Moisés, ¿no? 1:22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, para que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. A Moisés le pareció bien. No fue una orden divina. Dios no pidió enviar espías. Fue una decisión de Moisés. Se dejó llevar por lo que la gente dijo en su momento, como vemos aquí en el versículo 22, ustedes vinieron a mí, me pidieron esto, y a mí me pareció bien. Es muy importante aclarar esto porque la parashá de hoy es envía por ti, para ti. La parashá de hoy nos habla que los espías, entre comillas, exploran la tierra prometida. El pueblo cae en estado de desesperación y es aquí donde Dios envía su castigo. Es muy interesante que el Midrash habla de qué le sucedió a los 10 que hablaron mal y dieron un mal informe. El Midrash cuenta que Dios hizo que sus lenguas se salieran de sus bocas, no pudiesen contenerla dentro de la boca, y se llenaron de gusanos sus lenguas y murieron. Producto de la Lashon Hara, porque ese fue el problema, fue un problema de la Lashon Hara. Y realmente ese pecado cometido de una situación, de un mal informe, de un pequeño grupo, lamentablemente se proliferó en toda una comunidad. Y al proliferarse en toda una comunidad, hermanos, el castigo pasó a todos. ¿Ok? Solo quedó exento Josué y Caleb. El propio Moisés también estaba exento de la situación. También estaba exenta de la situación Aarón, pero ellos pecaron en el camino posteriormente y por eso murieron en el desierto también. Pero hubiesen podido entrar, ¿no? Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante, ¿sí? Luego de estas partes, hermanos, la porción de hoy habla de la ofrenda de harina que acompaña los sacrificios. Nos habla también del halá, de cómo hacer la halá, que hoy, hasta el día de hoy, la hacemos para Shabbat, pero en realidad era el pan trenzado o ofrendado, ¿sí? También está la expiación comunitaria individual por un acto de idolatría, cómo se hace para expiar el pecado.
Hay una pausa también para hablar acerca de una persona que recogió leña en Shabbat. La persona abiertamente ya se le había dicho que no podía hacer trabajo en Shabbat. Él fue y abiertamente hizo público que él no obedecía la orden dada. Al final pues fue ejecutado como que sirviera de testimonio para todos los demás. Y por último, la parashá de hoy termina o cierra con lo que nosotros llamamos los Sitziot, que es esto, ¿sí? Que representa, ¿verdad?, los mandamientos del Señor. Es muy interesante y muy importante que sepamos, hermanos, que el talit no se usa de noche, porque una de las cosas que menciona la Torá es que cuando veamos las franjas, cuando veamos las borlas, ¿sí?, recordemos los mandamientos, y para poderlos ver tenemos que tener luz. En aquella época no había luz eléctrica, así que por eso el talit se utiliza únicamente de día, no de noche, con excepciones específicas. La excepción a la regla es el día de Yom Kippur, ¿ok? Para que tengamos eso en mente. Y esa historia de hoy, que termina la sección, se une inmediatamente a una porción, que es la porción de Coré, que también veremos próximamente. Y si analizamos, hermanos, en medio de esta parte, cerramos la semana pasada con la situación de Miriam y su lepra. Moisés es prácticamente golpeado por su propia familia. Ahora son las personas, los líderes de confianza, las líderes de tribus, que hacen un mal informe. Y la próxima semana pues vamos a ver una rebelión, unas personas que se oponen y siendo lideradas por otra persona, un levita llamado Corá, y pues eso lleva y desencadena una serie de situaciones que repercuten en Israel, ¿sí? Vamos entonces a ver, ya lo hablamos, ya pasamos lo de las codornices, y leímos el texto de Deuteronomio 1:22, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Es la pregunta con el caso de los espías, ¿sí? Todo comenzó con una falta de confianza. Y es muy importante recalcar esto, hermanos, porque la falta de confianza se da en el momento en que la gente empieza a pedirle a Moisés, pues envíanos personas que exploren la tierra. Pero fíjense muy bien, hermanos, hay una gran diferencia entre explorar la tierra y espiar la tierra. Son dos cosas muy distintas. Ellos iniciaron con la frase explorar la tierra. Así dice la Torá. Al final terminaron espiando la tierra. A Moisés le pareció muy bien el hecho de que la exploraran, pero no el hecho de que espiaran, porque el reporte que trajeron fue un reporte espía, no un reporte explorador. Nosotros leíamos algo, hermanos, muy importante, y que lo vamos a ver ahora en los conceptos de espiar y el concepto de explorar. El año pasado nosotros veíamos un texto de un midrash llamado Akedat Yitzhak, ¿sí? Y Akedat Yitzhak nos decía que cuando una persona, un dueño o un jefe manda a su empleado a comprar una tela
él le da unas indicaciones y le dice, mira, necesito una tela de tal color, yo necesito que me traigas y que vayas a explorar por todas, ¿verdad? Cada una de las cederías y demás almacenes de tela, porque necesito este color de esta calidad. Midrash dice, si una persona viene y le da el informe a su jefe y le dice, bueno, mire jefe, fui a hacer el trabajo que me mandó, he encontrado este tipo de tela, este tipo de tela, este tipo de tela, el precio es este y este, no hay ningún problema. Pero si el empleado viene y dice, señor, hice lo que me mandó y encontré este tipo de tela, este tipo de tela, este tipo de telas, pero, este está este precio, este está este precio, este está este precio, con solo la frase, pero, ya hay un problema. Los rabinos dicen que esa persona dejó de ser un siervo para convertirse en un igual con su jefe, un consejero. ¿Por qué, hermano? Porque nadie lo mandó a él a opinar. Simplemente le dijeron, ve a hacer este trabajo, cúmplelo, tráeme los precios, pero con solo el agregar ese pero allí, él se está tomando una atribución, se está tomando la atribución de darle un consejo al jefe. ¿Sí? Y esto fue lo que ocurrió en esta parashá. Sin embargo, hermanos, todo esto converge en un punto importante, que es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del Yetzer Hará y cómo este Yetzer Hará, en esta historia que nosotros conocemos muy bien, cómo se maneja de la misma forma en nuestros días. Y vamos a ver unas formas de cómo vencerlo en nuestro caminar, ¿sí? Así que vamos a irnos preparando para esta parte del estudio, ¿sí? Bien, vamos primeramente a definir, ya lo hemos hablado aquí, hermanos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo sabemos muy bien en el libro de Génesis. Sin embargo, el hombre tiene algo que lo diferencia de todas las demás criaturas, y es que tenemos la capacidad de decidir entre hacer el bien y hacer el mal. ¿Okay? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con dos inclinaciones, hermanos. Una inclinación hacia el bien, el Yetzer HaTov, y una inclinación para el mal, el Yetzer Hará. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué Dios nos creó con una inclinación hacia el mal? Hermanos, porque si usted y yo no tenemos la inclinación hacia el mal y solamente tenemos la inclinación hacia el bien, no podemos elegir. Y al no poder elegir, hermanos, como bien dice el propio Yeshua, cuando le preguntan acerca de la resurrección, y él termina diciendo, serán como ángeles del cielo. Eso es lo que sucedería si nosotros no tuviésemos el Yetzer Hará, si iríamos como ángeles del cielo. No tendríamos la opción de escoger ni de elegir. Explico esto, hermanos, porque el concepto judío es muy distinto al concepto cristiano acerca del bien y del mal, como se ha explicado en las iglesias. No es de esa misma manera que la Biblia lo presenta. Todos nosotros tenemos esa opción. Lo hemos explicado aquí, existe el mal, si bien es cierto, pero no es algo que realmente exista algo demoníaco en nosotros ni nada por el estilo. Sí existe el mal, ¿ok? Pero tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica. Antes de empezar a explicar el Yetzer Hará, yo quisiera dar esta introducción para poder que sigamos en la explicación. Cuando el hombre antes de pecar, hermanos,
tiene una condición completamente neutra, una persona que no sabe y no ha experimentado el mal, inmediatamente, hermanos, no puede decir o no puede hacer las cosas pensando en el mal. Si una persona, por ejemplo, nunca ha bebido ni ha tomado, usted no puede decir que esa persona la primera vez que tomó era porque tenía un demonio del alcohol. Es mentira, hermano, no existe tal cosa. Esa persona no tiene experiencia, pero el problema está en qué pasa después de experimentar. Y es allí, esto fue lo que sucedió en el jardín del Edén. El hombre estaba en un estado completamente natural. El Yetzer Hará es importante para la vida y sobrevivencia en este mundo físico. Sin embargo, cuando él experimentó del árbol del conocimiento, curiosamente llamado el conocimiento del bien y del mal, o sea, que una vez que él llegase a probar, iba a experimentar el mal o la desobediencia, inmediatamente, hermanos, el hombre pasa a pecar a partir de allí, ¿sí? Esto es importante que lo recordemos, ¿sí? Primera cosa, hermanos, que tenemos que recordar, dicen los rabinos, el Yetzer Hará no es una fuerza demoníaca. Quitémonos esa cuestión. Ay, que ya la persona tiene un demonio. No. Los demonios son otra cosa y de ellos vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Cuando tengamos que hablar del tema de Bilam, ¿ok? Pero antes de hablar de eso y del tema de la brujería y toda esa cuestión, eso se trata en el tema de la Parashá Balak. Hay que recordar que el Yetzer Hará o la inclinación hacia el mal no es una fuerza demoníaca, sino que es necesario, hermanos, para poder sobrevivir, ¿ok? Para poder vivir en este mundo físico hay una serie de instintos naturales que necesitamos. El instinto de comer, el instinto de reproducirnos, ese instinto que tienen los animales, hermanos. Usted lo ve, si usted a un animal, hermanos, él está comiendo y usted se le acerca, inmediatamente se va a sentir amenazado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a intentar dañarle, porque él piensa que, miren, ese es el mejor ejemplo de Yetzer Hará. Él piensa que ustedes representan un peligro para él. E inmediatamente él le va a responder de la forma más natural. Si él, hermanos, no tuviese ese instinto, ¿usted sabe qué él haría? Estaría comiendo y diría, no importa. Bueno, no diría porque no habla, ¿no? Pensaría, bueno, tampoco piensa, como nosotros los seres humanos, reaccionaría, llévatelo, no importa, no hay problema. Y entonces sería algo como que un poco extraño, porque al final otros se podían aprovechar de él y de esa manera no pudiese sobrevivir en este mundo. Esa ley que mencionan los científicos que descubrieron, ¿no? Que la ley del más fuerte, el que sobrevive, esa ley del más fuerte que sobrevive es el Yetzer Hará, ¿sí? No hay nada de malo en eso. El problema está en cómo lo canalizamos, ¿ok? Lo necesitamos, hermanos. Pero el punto es cómo lo llevamos adelante. Si usted, mire usted, esa necesidad que está en nosotros, que está innata en nosotros, que es necesaria, como por ejemplo el comer, si yo dejo que me domine esa inclinación natural, inmediatamente se va a convertir en una inclinación hacia el mal. Si el comer se convierte en algo obsesivo, el Yetzer Hará empieza a dominar mi vida y allí es donde yo me puedo convertir en una persona glotona. La glotonería entraría allí. De algo que era bueno, el comer, termina convirtiéndose en algo malo. Lo mismo sucede con la procreación.
Todo lo que sucede en nuestras vidas, si la persona se deja llevar por sus instintos naturales, como dice el propio Pablo, las obras de la carne, inmediatamente usted está dándole el poder en su vida, se la está entregando al propio Yetzer Hara, que vive con usted, que está todo el tiempo con usted. Y es el peor enemigo que puede existir. No el que está afuera, que si bien es cierto, Samael existe. Pero vamos hoy a ver un poco de cómo él funciona y qué es lo que dicen los rabinos, ¿sí? Agregando un poco a lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Cada hombre nace con una inclinación tanto buena como mala, ¿sí? Esto en sí mismo no se considera ni malo ni anormal. El problema surge cuando uno hace una elección deliberada de cruzar la línea y de que busca satisfacer la inclinación hacia el mal. Y es aquí donde está el problema. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la situación de la historia de hoy? Bueno, es que la gente cruzó la línea. Todo comenzó con una muy buena intención, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado, porque todo comenzó con querer conocer un poco más la tierra. A Moisés le pareció muy bien, ¿verdad? Y dio una orden. Dios no le gustó, pero dijo, bueno, pero si tú eres el líder, está bien, si tú lo quieres mandar, mándalo, pero que sean exploradores, Moisés. Al final se terminaron convirtiendo en espías, ¿sí? Mucho cuidado, hermanos. El Yetzer Hara es el mismo Satán y es el mismo ángel de la muerte. ¿Ok? Quiero aclarar, hermanos. Existe un ente, que ya lo hemos explicado aquí, llamado Satán. En realidad no es su nombre, es su función. Satán es adversario, existe. Y él, pues, tiene las funciones de adversario, pero también tiene la función de fiscal, tiene la función de ángel de la muerte, porque al final él es el que aplica la sentencia, ¿no? Los rabinos explican esto en el Talmud de una manera muy peculiar. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Dice, un niño le aconseja a su amigo que rompa el espejo que está en la escuela, ¿sí? Ya que era algo muy divertido y lo iba a disfrutar mucho. Aunque el amigo no quería mucho, este le insistía mucho hasta que el niño lo hizo. Mientras estaba rompiendo el espejo, fue este niño con el director para acusar a su amigo que estaba rompiendo el espejo. Cuando llegó el director, vio al niño cómo estaba rompiendo el espejo con todas sus ganas. Y por supuesto, hermanos, es muy importante recalcar que el niño que fue a acusar al otro contra el director, nunca le comentó al director que él lo había incitado, sino que por el contrario, le dijo o le recomendó muy sutilmente a su director que lo expulsara de la escuela. Así funciona el Yetzer Hara. ¿Ok? Es tan simple. Es una historia tan simple. ¿Qué es lo que él hace, hermanos? Él nos incita a pecar. ¿Ok? Y siempre lo hemos mencionado aquí, hermanos. La iglesia se preocupa por el diablo afuera. Y se la pasa peleando con el diablo. Y expulsando demonios. Y en lugar de preocuparse por trabajar con el Yetzer Hara de cada persona, se preocupa por el otro, que si bien es cierto existe,
está afuera. Cuando debe de preocuparse con trabajar con el que está dentro. Porque si usted trabaja con el que está adentro de cada uno de nosotros, el que está afuera no puede hacerle nada. Y esto es muy importante, hermanos. El Yetzer Hará nos incita a pecar. Luego va como el acusador con Hashem y luego le recomienda a Hashem que nos castigue. Esa es su función. Así los sabios dicen lo siguiente: el Yetzer Hará es el instinto que nos incita a pecar. Satán es Satán también porque él es el que nos acusa con Hashem. Y también es el ángel de la muerte, el Malach HaMovet, porque es quien aconseja a Hashem que nos castigue hasta la muerte. Entonces, hermanos, ciertamente esa es su función. Si nosotros aprendiéramos cómo él trabaja, hermanos, realmente entenderíamos y pudiésemos hacer frente a él. ¿Por qué fue creado el Yetzer Hará? Dios no podía hacernos y habernos quitado eso. Primeramente, Él está puesto aquí para que usted y yo podamos ganar la carrera, como dice el propio Pablo, al final de la historia. Si Él no estuviese, nosotros no pudiésemos decir que hemos superado o que hemos alcanzado o hemos logrado algo, porque sería hacer las cosas sin ningún tipo de obstáculo. O sea, Dios necesita de Él para que ver hasta qué punto podemos crecer hasta alcanzar la madurez y la plenitud. Y es por eso que Él está. Si Dios no hubiese colocado el Yetzer Hará, nosotros seríamos tan íntegros como los ángeles y no habría cómo probar y analizar nuestros actos porque haríamos todo lo que es la voluntad del Señor. ¿Ok? Dios lo ha colocado para probarnos y analizar nuestros actos, para ver hasta dónde estamos dispuestos y hasta dónde nos esforzamos para pegarnos a Él. Esa es la función. ¿Sí? Y cuando nosotros analizamos este punto, vamos a ir entendiendo poco a poco que los exploradores no pudieron vencer. Dios permitió a Moisés y le dijo: envía para ti. Yo no lo recomiendo que tú mandes a nadie, porque si ciertamente ellos están confiando en mí, el hecho de que tú les mandes exploradores abre una puerta para que ellos comiencen a dudar. Así que si tú los vas a mandar, mándalos tú. Pero eso sí, ojo, yo no lo estoy pidiendo. ¿Ves tú? Mándalos tú. Pero no es lo que yo quiero. ¿Ok? Sin el Yetzer Hará no podemos manejarnos en este mundo terrenal. ¿Sí? Es importante el Yetzer Hará para poder dominarlo, que es lo importante aquí, ¿no? Como dicen los sabios, el Yetzer Hará también es muy bueno, pues si no hubiese Yetzer Hará, el hombre no construiría un hogar, ni desposaría mujer, y no engendraría, y no se preocuparía en asuntos terrenales tales como los negocios. Porque sin él, sin ese instinto natural, el hombre no se superaría tampoco. ¿Ok? El Yetzer Hará es amoral, neutral, depende siempre de cómo usted lo canalice. ¿Ok? Si usted lo usa para lo negativo, entonces será malo, pero si lo usa de acuerdo con la Torá, será bueno. Por eso el propio rey Salomón decía que hay un tiempo para cada cosa debajo del sol, ¿no? Para amar, odiar, para arrancar, para plantar.
Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con que cómo usted usa las cosas en su debido momento y a su debido tiempo. Si los espías hubiesen pensado muy bien, porque al final se convirtieron en espías, y hubiesen, en lugar de haber sido espías, se hubiesen convertido en exploradores, la historia hubiese sido otra. Y aquí es donde viene el punto, hermanos, en medio de esta situación de los espías. ¿Ok? El Yetzer Hará tiene una serie de artimañas, hermanos. Una serie de cosas que él utiliza para engañarnos. ¿Ok? El Yetzer Hará es la parte de ti mismo que te aleja de Dios y de la espiritualidad. No es tu verdadero ser, sino un elemento extraño en tu interior. Sí, era un elemento extraño. El mal estaba fuera de nosotros, materializado en el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El mal estaba fuera, pero en el momento en que lo comimos, inmediatamente, hermano, formó parte de nuestro ser. Experimentamos. No es la fruta en sí, hermanos. El problema no era la fruta, o no es la fruta. Una vez que usted experimenta algo, ¿ok? Como dijimos, hermanos, si una persona nunca ha bebido, nunca ha experimentado el hecho de emborracharse, nunca. Pero si lo experimenta una vez, y esa vez lo lleva a que su propia pasión, su propio yo, hermanos, su propio instinto, él no lo puede dominar. Y comienza a beber 1, 2, 3, 4, 10. Entonces inmediatamente va a tener un problema. Y el hecho de beber por alegría, que no es algo malo, ahora se convierte en algo malo. Sin embargo, hermanos, yo quiero mencionarles que cada uno de nosotros, recordemos algo, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Ninguno de nosotros es igual, no somos iguales. Dios nos dotó a cada uno con ciertas cualidades. Y puede pasar, como pasa conmigo, por ejemplo, que a mí la bebida, yo no tengo problema. Porque no está en mí, o sea, esa parte en el punto de lo que es natural del ser humano, yo no tengo problemas en esa parte. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros en áreas de nuestra vida presenta problemas, ¿sí? En unas no presenta, en otras presenta. El punto es que cuando las áreas que yo sé que potencialmente tengo problemas, ¿yo qué tengo que hacer, hermanos? Huir. Dice el propio Pablo menciona, ¿sí? Que usted debe huir. Huya. Los rabinos dicen, huya. Porque lastimosamente, hermanos, eso que está afuera, que ya ahora forma parte de nosotros dentro, una vez que él se activa adentro, si usted sabe muy bien que no lo puede controlar, es mejor detenerlo antes de que siga, porque va a quedar fuera de control. ¿Sí? Cuando una persona está en el camino espiritual, hermanos, el Yetzer Hará, esa inclinación que hay natural dentro de nosotros, no le va a poner pruebas obvias. Mire, hermano, si usted está caminando en
la voluntad del Eterno. El Yetzer Hará nunca le va a poner a usted una prueba como idolatra, inclínate ante los dioses, porque eso nunca va a ocurrir. Porque esa es una tentación obvia que ningún creyente realmente va a incurrir, porque él no va a tener esa situación de caer en aquello. Lo que el Yetzer Hará va a hacer es buscar algo para hacernos caer. Y lo va a hacer de una manera muy sutil. Muy sutil. Como pasó con los espías. Muy sutil. Y tiene tanta habilidad, hermanos, tanta habilidad, que él hasta suena como el propio Dios hablando. ¿Se acuerdan qué pasó con Yeshua? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? Esas piedras pueden convertirse en pan. Dios no mandó maná del cielo. Dios te puede mandar maná. Y Yeshua fue muy astuto para responder a esa tentación de su propio Yetzer Hará. ¿Y qué dijo? Mira, primeramente, recuerda que no solo de pan vivirá el hombre. Fue muy astuto. Con él hay que usar la astucia. Cuando le citó el pasaje del Salmo, dice, lánzate, porque dice la Escritura, él conoce tan bien la palabra del Señor, porque es usted mismo, hermano. O sea, no es una cuestión, hermano, de que Él está afuera. Es usted mismo que la lee todos los días, que la conoce. Entonces, ese mismo yo que hay dentro es el que nos trata de convencer. Y al intentar convencer, hermanos, ¿ok? Él no le va a poner pruebas obvias, sino que él va a tratar de citar y justificar lo que hacemos. Y si usted es creyente, hermano, nosotros que somos creyentes, él es tan astuto que usa las mismas palabras para engañarnos. Ahora vamos a entender un versículo que ha sido tan mal interpretado, porque siempre se ha dicho, es que esta es la historia de la caída de Satanás y que él era Luzbel, etc. No tiene nada que ver. El Yetzer Hará, cuando él ve que usted es creyente, no tiene otra opción que, sino él tiene que presentarse disfrazado. Él se disfraza, hermanos. ¿Sabía? Pablo lo advirtió que se disfraza. Pero ¿qué sucede? La iglesia lo ve como alguien de afuera, el ángel caído, esa historia toda, ¿ok? De la caída de Satanás y demás. No. Vamos a buscar 2 Corintios. Pablo, como buen rabino, lo había advertido ya. Solo que si lo entendiéramos como es, hermanos, lo vamos a lograr ver que realmente está hablando del Yetzer Hará 11. ¿Ok? Versículo 14. ¿Ok? Pablo está hablando de el capítulo 11, habla acerca de cómo es el ministerio de Pablo. Habla de cómo algunas personas
dicen que siguen a Dios y en realidad no lo es. Vamos a leer del versículo 13, dice. ¿Ok? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Pablo está hablando de aquellos que en realidad no hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, simplemente ponen paños tibios a las cosas, no se quieren enfrentar, no quieren presentar la verdadera voluntad de Dios, sino que quieren agradar a la gente. ¿Ya? Y dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir que el Satán se disfraza como ángel de luz? El adversario se disfraza de algo bueno. Y Pablo está diciendo aquí, usando el principio judío que dice que el Yetzer Hará se disfraza ante los que son creyentes. Él nunca se va a presentar como el mal mismo, hermanos. No puede, porque si una persona realmente cree en Dios, hermanos, es obvio que si él se presenta como un pecado abierto, presentado en la palabra de Dios directamente, el creyente que va a hacer no le va a hacer caso. Entonces, como él sabe eso, lo que él hace es lo siguiente: se disfraza de ángel de luz, de mensajero de luz. Él se disfraza de algo bueno. ¿Ok? Bien. Él se va a disfrazar de una mitzvah, de un mandamiento o de algo que es permitido. Ejemplo. Si yo tengo entre dos cosas, hermano, ¿ok? Yo tengo que escoger, ¿sí? Entre casi siempre eso ocurre cuando usted tiene, a veces usted no sabe distinguir entre qué mitzvah usted va a seguir, a llevar adelante, cuál es la que usted va a escoger en el momento que tiene que escoger. Le voy a poner un ejemplo muy claro. El ejemplo de el buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia, no? Cuando el sacerdote pasó, ¿qué fue lo que él pensó? Vio a la persona que iba de cruzar en Jericó, fue asaltada, ¿verdad? La dejaron medio muerta, no estaba muerta, la dejaron medio muerta en el camino. ¿Sí? Cuando pasa el sacerdote, ¿qué hace el sacerdote? Él lo mira y en su mente piensa lo siguiente: a ver, tengo que ayudarlo a él, pero si lo ayudo a él, esa persona está muerta, yo me voy a impurificar. Y si yo me impurifico, no puedo ir a ofrecer el sacrificio en el templo. Entonces, mire la conclusión a la que llega. Su propio Yetzer Hará está hablando. Es más importante servir a Dios. Así que mejor cumplo el mandamiento de ir a servir a Dios. Ven, no era algo, hermanos, no era algo que
literalmente fuese algo malo, porque servir a Dios no era algo malo. No es algo malo. El punto está en que esa persona, ¿qué es lo que hace Yetzer Hará? Él le presenta a usted, lo presenta en una encrucijada y usted tiene que elegir, y él termina convenciéndolo a usted de que usted hizo lo correcto. Inclusive le cita Biblia para poder que usted crea que lo que hizo está bien. Pero si usted analiza todo el proceso, por ejemplo, en el caso de, de la historia del buen samaritano, este sacerdote, primeramente, hermanos, el hombre no estaba muerto, debió haberlo ayudado. Era preferible, y aunque estuviese muerto, también dice la Torá que si usted se encuentra a alguien en el camino, es preferible honrar al muerto y enterrar a la persona, porque no hay nadie alrededor, que ir a servir al Señor en el templo. Está por encima de. Y ese es el problema. Él se va a disfrazar, hermano. No lo va a hacer abiertamente. Usted cree que está haciendo lo correcto, pero en el fondo no lo es. Y es lo que ocurrió con los espías. Creyeron que estaban haciendo lo correcto. Al final, hermanos, se desencadena ahí y se pierde el control más adelante, porque ellos llevaron a todo un pueblo a quejarse. Empezaron hablando de las maravillas, ¿verdad? Y de repente, hermano, cuando usted lee el texto de hoy, de repente empiezan a decir, pero es que si ustedes vieran a esa gente, nosotros éramos como saltamontes. Pero tú empezó y dices, no, ciertamente es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y ustedes saben que ellos trajeron los racimos de uvas, era para algo. Josué y Caleb no trajeron racimos de uvas, ¿sabían? Los que lo trajeron fueron los otros 10. Que por cierto tenían que cargarlo de 2 en 2, ¿no? Porque el racimo era demasiado grande. Entonces, ¿qué sucede? Lo trajeron. ¿Usted sabe para qué lo trajeron? Ay, para demostrar, pastor, que la fruta era grande. No, hermano. Para demostrar que teníamos mucha comida para comer. No, tampoco, hermanos. ¿Usted sabe qué era? Era para demostrarle. Si las frutas son de ese tamaño, imagínense la gente que vive allá. Y con eso nos tenemos que enfrentar. ¿Ustedes quieren ir? Mire cómo funciona el Shabbat. Pero todo empezó, mire cómo él lo disfraza. Él disfraza las cosas. Él hace ver como que todo está bien. Pero ¿cuál es la intención real? Cada vez que vayamos a actuar, hermanos, es importante analizar. Tiene que pensar en esto, hermanos. Cada vez que actuemos, la acción correcta está ligada en el momento correcto o si es en el momento equivocado. A veces, hermanos, hay que escoger entre lo correcto y lo que es más correcto. Y este es el problema con el Yetzer Hará. El Yetzer Hará juega con la gente que no cree y les presenta tentaciones, pero al creyente, a usted y yo que estamos leyendo la Torá, él va a jugarnos, él se va a disfrazar de ángel de luz. Y lo va a poner a escoger y usted va a pensar que es lo correcto, pero hermano, piénselo muy bien, es entre lo correcto y lo que es más correcto. Así que no lo vea como una única opción, ¿sí? Porque él tiende a hacer eso. El Yetzer Hará tiene 2 clases de estrategias. La primera es que lo hace tropezar de manera directa o lo hace de manera camuflada. La directa es con la gente que realmente no cree.
pero la camuflada es con nosotros. Él se disfraza. Debemos estar atentos a ambas. Esa es la razón por la que en los rezos de la noche, hermanos, yo no sé si usted ha visto en la oración que hacemos en la noche, hay una oración que nosotros hacemos en el Sidur, que dice, decimos a Adonai, protégenos del Satán que está delante de nosotros y el que tenemos detrás. Así dice la oración. Protégeme del Satán que tengo al frente y al que tengo atrás. El Satán que tengo delante de nosotros, que tenemos delante de nosotros, viene en forma directa, hermano. Ese sí es el que usted ve, el enemigo que viene directo, ese sí usted lo ve. Protégeme de ese que ya yo sé. ¿Ok? Pero el que está detrás es el que viene disfrazado como ángel de luz, hermano. De ese protégeme, ese es el peor de todos. El que viene disfrazado y que yo creo que eres tú el que me estás hablando, Señor, pero no eres tú. Porque se disfraza y habla como tú, Señor. Inclusive me cita la palabra. Inclusive me muestra hechos y me muestra personas que han hecho lo mismo para que yo crea. ¿Verdad? Que yo estaba haciendo lo correcto. Los sabios comparan al instinto del mal, hermanos, a ese Yetzer Hara como una mosca. Cuidado, hermanos, porque esta es la forma que él actúa, como la mosca. La mosca no tiene fuerza de crear un hueco fresco en la carne, hermanos. La mosca nunca va a penetrar en ningún lugar de nosotros. Puede haber varias moscas, pero no nos pueden hacer daño, a no ser, la única manera que nos va a hacer daño es si tenemos una herida abierta. El problema está allí. Y él se aprovecha de la herida. ¿Qué es lo que hace la mosca? Se para donde existe una herida abierta y trata de engrandecerla. Así hace el instinto del mal. Él aprovecha el mínimo espacio que usted le abra y él hace su espacio más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Sabe cómo él trabaja? Él primero le dice a usted lo siguiente. Él nunca va a ir de frente. Recuerde que ese es el que está faltando. Él le va a decir, no, si es una vez, no importa. Mira, mañana, arrepiéntete y ya mañana no lo vuelvas a hacer. Sí, pero si nada más fue una sola vez. Otra vez, no importa. Que sean 2 o 3, no está nada mal. ¿Y qué es lo que él hace, hermanos? Cuando una persona comete el pecado y esa persona no se arrepiente, y no digo, mire que estoy usando la palabra arrepentirse, y no es tanto remordimiento, porque remordimiento es me siento mal y lo vuelvo a hacer de nuevo. Arrepentimiento es no volver, la convicción de no volver más al mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Yetzer Hara? Lo que hace es que él empieza primeramente que la persona se siente mal, vuelve la segunda vez y ya entonces comienza a ser permisivo a los ojos de la persona. Y luego cuando él viene a la tercera vez, usted sabe lo que hace el mismo Yetzer Hara. Esa maldad la convierte ya en un patrón y en un mandamiento. Así él funciona. Por eso es que usted y yo debemos detenerlo a la primera. No espere detenerlo a la segunda, a la tercera, porque después ya no va a poder. Tiene que pararlo de inmediato. Y ese es el que prácticamente el de atrás es bien astuto, ¿ok?
Él no tiene poder para dañar a los justos si usted no le da la oportunidad para entrar. ¿Por qué creen que cuando en el caso de Caín, ¿qué le dijo Dios? Mira, ¿sabes una cosa? ¿Por qué se cae tu semblante? ¿Por qué estás así? Mira, te advierto algo, es que el pecado yace a la puerta, está tocándote. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes el poder de dominarlo, tú tienes el poder de abrirle o no la puerta. Ciérrala, tráncala. Qué sé yo, ponla blindada, ponle cerca eléctrica, no sé, pero haz algo. No le permita, hermano, si usted le permite que Él entre en un solo momento, va a parecer algo tan insignificante. Usted le abrió la puerta un huequito y déjeme decirle algo, hermanos. Él va a traer un buen comején y se va a comer toda la puerta. Si usted le deja abrir solo un huequito. Es tan astuto. Y ese fue el problema de los Efías. Dejaron abierta la puerta. Si una persona se aparta del primer pecado, no abriendo la puerta, el Yetzer Hará queda fuera del juego. Esa es la clave. El Yetzer Hará no tiene ninguna fuerza si la persona no le abre la puerta, así que no se la abre. No se lo permita. ¿Por qué creen que Yosef huyó de su hija? Si él se queda allí diciendo, ay, es que yo me voy a quedar, no importa, yo voy a hablar con Potifar y esto se va a solucionar. Y yo, no, huye. Y le aseguro, si esa mujer sigue insistiendo, Yosef cae. Así que, ¿qué prefirió? Huyó. Dice el Midrash que ella le decía, pero mírame, y él cerraba los ojos. Sí, porque ¿qué, hermano? Si él abre los ojos, ahí otro hay un problema. Huye. ¿Ok? El mal informe y el veneno de la duda. Este es el problema del mal informe. El arma principal, hermano, que usa Yetzer Hará es el veneno de la duda. Ya lo usó en el jardín del Edén. Él es un experto, hermano. El propio Yeshua dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero el que explica este texto en cualquier predicación está hablando de que todos los que estaban ahí, los fariseos, eran unos endemoniados. No, Yeshua no está hablando de eso. Está hablando del Yetzer Hará. Ustedes son hijos. Vamos a buscar ese texto. Juan. Y cuando sacamos el texto fuera de contexto, creamos un pretexto para sustentar nuestra teología del mal. Ok. Capítulo 7, versículo 39. Por cierto, fue fácil encontrarlo porque Reina Valera lo llama con el título Sois de vuestro padre el diablo. Y en realidad no entendemos qué es lo que Yeshua está tratando de decir. Si usted se da cuenta, hermanos, el primer capítulo, los versículos anteriores hablan de que la verdad nos libertará. Es decir, la Torá nos libera, nos hace libres verdaderamente, porque como explicamos la otra vez, ella nos dice qué cosas son las que Dios le gustan y qué cosas no. Vivimos en libertad dentro del cerco de la Torá, ¿sí? Y ahí entonces empieza la discusión, ¿sí? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijos de Abraham,
las obras de Abraham, el padre de la fe, ustedes también hicieran. Ustedes confiarían en Dios, ustedes escucharían la voz de Dios y seguirían el camino de acuerdo a lo que Abraham siguió, sin escuchar las voces, otras voces. ¿Ok? ¿Ustedes no creen que el Yetzer Hará no le habrá hablado al propio Abraham y le habrá dicho, ¿y tú vas a sacrificar ese hijo que Dios te dio a esa edad? Y él lo hizo realmente, se le presentó varias veces en el Midrash al propio Abraham, antes para que no sacrificara a Isaac, ¿sí? Entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, ustedes quieren matarme porque yo les estoy diciendo la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Prácticamente ellos están tratando de decirle a Yeshua, están ofendiéndolo, porque realmente él, según como él decía, yo soy hijo de Dios, lo están ofendiendo, ¿sí? Porque estaba la duda, ¿es hijo de José, no es hijo de José, no? Un padre tenemos, que es Dios. Yeshua le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro Yetzer Hará. Ustedes están siguiendo sus propias inclinaciones. Mi palabra no tiene cabida en ustedes porque ustedes quieren hacer lo que les da la gana. Ustedes quieren seguir lo que su corazón les dice, su carne les dice. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestra carne, de los instintos naturales, son lo que ustedes quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, claro está. Pasó con Caín, que mató a Abel. ¿Ok? Miren cómo se interpreta ese texto. No está hablando de Satanás, así, del diablo que cayó, etc. Está hablando de Caín. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Claro, se disfraza de ángel de luz y le hace creer a usted que está todo de manera correcta. Cuando estábamos en el Edén, la serpiente estaba afuera, hermanos. La voz estaba afuera. Y la voz fue la que nos dijo, ¿qué nos dijo la voz? ¿Qué le dijo a Eva? Es que Dios les dijo que no podían comer el fruto. No, el Señor no nos ha dicho eso. Él dijo que, mire cómo le empieza. Vamos a buscarlo, vamos a parafrasear a Yetzer Hará, que estaba afuera y que ya pasó adentro, ¿no? Capítulo 3. Dice, versículo 1. Con que Dios les ha dicho. Capítulo 3, Génesis 3. No comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo empieza. Muy sutil. Es que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Bien, entonces, ¿y qué le dice la mujer? ¿Qué le dice Eva? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ah, claro está, sí, ahí está diciendo la verdad. Sí, serán abiertos vuestros ojos. Él no está mintiendo. Serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Aquí está una mentira. Una mentira, una verdad un tanto parcial. Porque sí, seréis como Dios en el sentido de que Dios hace distinción entre el bien y el mal, entre aquello que es correcto e incorrecto. Ustedes les tocará entonces serlo. Pero esa frase de seréis como Dios se puede interpretar de mil y un maneras, hermanos. No es que seréis como Dios literalmente como tal, serán dioses como tales. Sabiendo el bien y el mal, eso es cierto. Y miren entonces cómo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también lo dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ya ven cómo funciona? ¿Cómo él hace? Él simplemente siembra dudas en la mente. Y en el corazón de la persona. Cuando leíamos, hermanos, el hermano Andrés leía en español y veíamos en hebreo también, cuando leía el hermano José decía, usó la palabra latur en hebreo. Latur significa explorar. No usó la palabra espiar. Espiar sí la usó en la Haftará. Si se dan cuenta, en la Haftará sí aparece que Josué mandó a espiar la tierra. En el caso de esta primera, los mandó a explorar. ¿Qué dice Malvin, un comentarista de la Edad Media? Dice lo siguiente: si una nación está considerada invadida a otra, él lo primero que debe fijar su atención es el elemento positivo que de la tierra que desea. Satisface tus necesidades y deseos. La misión era explorar. Eso es explorar. Cuando usted explora una tierra es para saber lo positivo. Cuando usted espía, va a ver lo negativo y las posibles amenazas. Dios permitió que fueran, era porque iban a explorar, no a espiar. Y ellos terminaron convirtiéndose en unos espías. Quisieron jugar la de James Bond. Y terminaron, miren en qué terminaron. Cuando una nación decide conquistar, porque todavía no era la conquista, Dios simplemente nos mandó a explorar para ver las bondades. Cuando se trata de una conquista, porque la conquista, ¿quién iba a conquistar la tierra? Dios. Ellos no. Dios que partió el mar, Dios que mandó las plagas, Dios que hizo todo eso, Él iba a conquistar, ¿ok? Entonces mandamos espías para buscar los puntos débiles, por razones militares, para que sepamos cómo debe dirigirse la expedición. Moshe envió exploradores para inspeccionar lo bueno de la tierra y determinar si eran adecuados sus recursos. Él tenía que enviar representantes de cada tribu para que reportaran los hallazgos del pueblo. Y Josué, en el caso de la Haftará de hoy, envió espías que eran hombres de ejército con un propósito militar. Los de acá arriba eran líderes, los de acá sí eran personas que eran directamente ligados eran militares. Y entregaron el reporte solo a su líder y no a todo el pueblo, porque ellos convocaron a toda la asamblea y empezaron a decirle a todo el pueblo, delante de todo el pueblo, su reporte de espía. El reporte de espía solo se hace al jefe, no a todos, porque puede crear conmoción, que fue lo que ocurrió. La causa del error de los espías fue cuando la naturaleza empieza a jugar un rol. Tenemos que olvidar que Dios hace que las cosas ocurran. No debemos de estar pensando en que si las cosas no están como las pensamos, Dios puede intervenir.
Y fue lo que ellos olvidaron. Y que Caleb trató de hacerlo y de calmar a la gente. ¿Ok? Sin embargo, hay dos cosas importantes aquí. Josué y Caleb son dos personajes de esta historia que tienen una personalidad completamente distinta. Josué Joshua era directo, hermanos. Cuando creía algo lo decía fuerte y claro. Caleb era más sutil, era más diplomático. ¿Sí? Cuando Moshe ora por Josué y no por Caleb. ¿Por qué? Porque él sabía que Josué, o Hoshea, que era su nombre original, necesitaba la protección divina contra los espías, porque no vaya a ser que los espías, por él ser tan directo, lo iban a matar a él. Entonces Moshe le pide al Señor que lo guarde de los espías. Caleb no necesitó oración porque él era más sutil. Si usted se da cuenta, en el inicio de la parashá, cuando están comentando, pareciera ser que Caleb está del lado de los espías. De repente, él, que fue mucho más astuto, cambia a la otra posición. ¿Ok? Yehoshua, por ser directo respecto a su opinión, pudo haber sido asesinado, considerado un rebelde. Por eso necesitó una oración. Tenemos que elegir, hermanos, cómo actuar en las diversas situaciones. A veces tenemos que ser como Josué y a veces tenemos que ser como Caleb. Tenemos que saber, hermanos, que en algunos momentos debemos enfrentar la oposición de manera directa. En otras tenemos que dejar que las cosas fluyan hasta estar a salvo y entonces manifestar nuestra oposición como lo hizo Caleb. ¿Sí? Lo correcto es lo correcto, hermanos, pero hay un tiempo y un lugar para expresarlo. El propio Yeshua lo dijo en Mateo 10, 16. Sean, ¿verdad? Vamos a buscar ese texto. Mateo. Sepa elegir el momento. Mateo 10, 16. He aquí yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Hay momentos en que hay que ser sabios y astutos como la serpiente, y hay que ser, por otro lado, sencillos como las palomas. ¿Por qué? Porque debemos de saber cómo actuar en diversos momentos. De la misma manera, tenemos que usar esa misma técnica contra el Yetzer Hará. Él usa esas técnicas contra nosotros. Es muy astuto, a veces va de frente, a veces él va muy rezagado, disfrazándose de una mitzvah de ángel de luz. Mire, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo lo podemos engañar a él? Usted está leyendo la Biblia, ¿no? Y de repente usted dice, ay, ya yo estoy cansado, ya no quiero leer más la Biblia. ¿Cómo hace cuando le entra ese cansancio? Llega el momento, el Yetzer Hará le está diciendo, deja de leer, pero él no le va a decir directamente, deja de leer. Hermano, si usted es creyente, no se lo va a decir directamente. ¿Por qué no se lo va a decir? Porque él sabe que usted le va a decir, no te voy a hacer caso, y él se va a tener que ir, así que tiene que ser un poco más astuto. Él le va a poner pereza. Ay, mañana lees, no importa. Y mañana lees. Sea más astuto que él. Ay, está bien. Vamos a hacer algo. ¿Será que me estoy quedando dormido? Voy a hacerme un té y unas galletas. Y con ese té y esas galletas voy a terminar de leer la Biblia. Va a hacer su té, el té lo hace que se despierte, se comen las galletas,
usted lo entretiene a él con el té y las galletas, porque él va a quedar entretenido con las galletas. Así es, hermano. No lo va a molestar. Mire, poniendo un ejemplo que mencionan los rabinos que ocurre. Usted lo deja entretenido con el té y galletas. ¿Por qué? Porque él es instinto natural. Él lo que quiere es irse a dormir. Pero ¿qué es lo que usted hace? Lo mantiene entretenido. Ahora él está consumiendo y comiendo el té y las galletas, mientras usted está deleitándose y leyendo la Biblia. Hizo lo que usted quería y lo engañó a él. Se engañó a usted mismo, ¿no? Claro está. No le está engañando a él, se está engañando a usted mismo, ¿no? Hermanos, ciertamente, eso es lo que ocurre. Ustedes se ríen, pero es real, hermano, no es real. Es que es la única manera, hermanos. Él es muy sutil. Ustedes saben qué. Ustedes no creen, hermanos, que en el momento en que Caleb vio esos gigantes, en el momento en que Caleb vio esas frutas enormes, y en el momento de escuchar a 10 que estaban diciéndole que no se podía, él no entró en un punto que él empezó a decirse, uy, son 10 que están diciendo eso, puede que tengan razón, si yo los vi con estos ojos, yo vi esos gigantes, ellos no están mintiendo. Yo me imagino que Caleb llegó a dudar. Josué estaba en contra porque ese sí decía las cosas de frente. Pero Caleb empezó como que a dudar y dice, yo tengo que jugarme esto y tengo que empezar, y empezó a manejar su propia duda interna. Y él termina su discurso diciendo, hermanos, que es el Señor el que va a dar la victoria, ¿no? Él mismo trata de convencerse. ¿Ustedes qué creen que Yeshua ocurrió con Yeshua? La misma situación. Cuando está en el Getsemaní, hermanos. ¿Ustedes creen que el Yetzer Hará no llegó? El Yetzer Hará llegó y le dijo, ¿por qué creen que le dijo a Dios? Al Padre Creador, él le dijo, Señor, aparta de mí este cáliz. Yeshua está diciendo literalmente, yo no quiero morir. Tengo miedo. Él se lo dijo, apártalo de mí. Yo no lo quiero. Pero él mismo puso el freno. ¿Y saben cuál fue el freno que él puso? Porque si fuera por él, no hubiese muerto en la cruz, hermanos. Él mismo ya sabía que ya estaba en el límite. ¿Y cómo él puso el freno? Pero que no será mi voluntad, Señor, sino la tuya. O sea, me entrego a que se haga lo que tú quieras. Y yo voy a seguir el camino que tú quieras. Ahora te paso el mando a ti, Señor. Porque si yo me quedo con el mando, voy a salir huyendo. Ven. Ese es el punto, hermanos. Y de esa manera nosotros logramos ver cómo esta situación, el Yetzer Hará, podemos vencer si nosotros logramos que a través de él, con sus engaños, de la misma manera, hermanos, también nosotros podemos engañarlo a él, bueno, engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y usted se dará cuenta, ¿ok? Yo les voy a poner un ejemplo. A nosotros nos pasa en la escuela. Cuando nosotros nos llegan esos exámenes trimestrales para calificar, hermanos, eso es horrible. Entra un cansancio y uno tiene que estar leyendo y uno dice, ¿cuándo voy a acabar? ¿Ustedes saben qué? Nosotros le jugamos la psicología a nuestra propia mente. Son los mismos exámenes, hermano. Eso no va a variar la cantidad.
Entonces, ¿sabes qué nosotros hacemos? Yo lo divido en bloques. Son 80 estudiantes. 20, 20, 20, 20. El cansancio llega, hermano. Empiezo con los 20. Ya terminé los 20. Ahora ya sigo con los otros 20. Oye, ya terminé los otros 20. Ya voy por la mitad. Y en los otros 20, acabé. Si yo dejo el bloque de los 80 así mismo, hermano, yo entro en un desespero y no califico nada. Eso pasa conmigo. Yo entro en desespero. Entonces, ¿qué yo hago? Los voy dividiendo en pedacitos. Psicológicamente, yo pienso que ya acabé con los primeros 20. Y eso me da una alegría de decir, ya acabé. Y me da fuerza para decir, me faltan 20 los que siguen acá, para acabar con esos otros 20. Y así sucesivamente, hermanos. Si con esas cosas tan triviales logramos engañar a nuestra propia mente, lo mismo sucede con el Yetzer Hara. Tenemos que ser más astutos que él, cosa que no pudieron hacer los espías. Se dejaron llevar. Así que, de esta manera, hermanos, esperamos que esta palabra nos pueda servir para esta semana y que realmente, de alguna manera u otra, podamos ayudarnos a nosotros mismos a vencer aquello que está dentro de nosotros, que realmente se opone. Porque si logramos vencer el que está dentro, el de afuera no tiene poder alguno. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien, hermanos, no sé si... El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.